Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro del seminario llamado La función paterna en la época hipermoderna, dictado por la licenciada Isabel Carraro. Isabel es psicóloga, psicoanalista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, fue docente de psicoanálisis Freud en la Universidad de Buenos Aires y clínica de las formaciones del síntoma. Es docente y supervisor en Centro 2 desde hace más de 25 años. Te agradecemos, Isabel, y te damos la palabra. Bueno, sobre la función paterna y la declinación de la función paterna y la época, se vienen dando varios seminarios en Centro 2. De hecho, cuando me hicieron la propuesta en Centro 2, pensamos una fecha y había actividades con el mismo título o con la temática parecida en febrero, en marzo, en abril y ahora en mayo. Así que yo lo que les recomiendo es que si les interesa el tema, accedan también a esos videos que están y la verdad es que entre todos se va armando. Porque bueno, el tema es muy amplio, el tema da para mucho, da para mucha conversación, y cada autor, cada analista, cada psicoanalista le va dando su impronta. Entonces, me parece que eso suma, escuchar a uno, escuchar a otro. Algunos toman un autor, otros toman otra. Así que me parece que eso está bueno para aprovecharlo, porque la verdad que hay mucho trabajo atrás. Bueno, eh, pensé un recorrido posible y se me armó la idea de, bueno, definir la metáfora paterna, definir la época hipermoderna y definir a lo que estamos llamando hace ya bastantes años como la declinación de la imago paterna. Pero después pensé, bueno, no, ya tienen una idea de lo que es la función paterna y lo vamos a charlar, así que empiezo un poquito al revés. Empiezo por lo que estamos pensando en relación a los efectos, a la declinación y sobre todo a la clínica, que siempre es lo que se nos plantea como un desafío, o sea, entre el concepto, entre lo que definimos conceptualmente y la clínica. Varios de ustedes tienen pacientes, tienen clínica, entonces creo que hacer ese enlace que siempre es dificultoso entre el concepto y la clínica, me parece que es el desafío que siempre tenemos que llevar adelante. Bueno, empiezo por la cuestión de la época hipermoderna, que es una palabrita que está circulando. Esto surge de un autor que se llama Gilles Lipovetsky, es un autor, es un filósofo y un sociólogo francés. No sé si han leído algo de él, si tienen conocimiento. Lipovetsky está vivo, tiene ahora 80 años y ha trabajado bastante esta cuestión. Él define la hipermodernidad, más o menos en el año 2006, a las prácticas consumistas centradas en la vida presente. El tema del consumo ya tiene categoría conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos del consumo? ¿De qué estamos hablando? Ahora vamos a pensar entre todos eso y me interesa que lo pensemos juntos y lo charlemos. Entonces, ¿qué es la hipermodernidad para Lipovetsky? En esta hipermodernidad, descrita por él en Occidente, las subjetividades contemporáneas viven a un ritmo acelerado, sufren a ritmo acelerado y buscan sacudirse ese sufrimiento antes incluso de sentirlo.
Él ha trabajado bastante, sus temas recurrentes son narcisismo apático, consumismo, y vuelvo a decir, definamos a qué se refiere para un psicoanalista hablar de consumo. Ya hay una puntita ahí en el sentido de qué es lo que le pasa a la gente que vive en un ritmo acelerado y busca sacudirse el sufrimiento incluso antes de sentirlo. No sé si a ustedes les viene a cuenta, pero nosotros tenemos la teoría de la angustia y sabemos que la angustia es algo que hay que sostener y entender qué es lo que a ese sujeto lo angustia. Porque quedarse sin trabajo puede ser angustiante, obviamente, no tener dinero puede ser angustiante, obviamente, pero si hay algo que además de estar preocupado por el dinero y además de estar preocupado por el trabajo, toca algo subjetivo, quiere decir que eso que a todos nos desestabiliza, a ese sujeto en particular lo desestabiliza por algo en particular. Entonces la angustia es la vía a lo más singular. Esa referencia la tienen en el seminario 10 de Lacan. Lo más singular. Después lo va a conectar con el objeto A, lo va a conectar con lo individual. Entonces quiere decir que para nosotros el sufrimiento habla del sujeto y de lo que le pasa a ese sujeto en particular. Entonces, para nosotros, al revés de lo que pasa quizás para otras prácticas médicas, justamente no queremos que demasiado rápido se desangustie. No queremos taparlo demasiado rápido, no queremos anularlo demasiado rápido. Entonces, sacudirse el sufrimiento antes de sentirlo ya es un signo de la época. Me ha pasado, y supongo que a ustedes también, de pacientes que te dicen, estoy muy angustiado, quisiera tomar una medicación, quisiera, no soporto esto. Bueno, lo vemos, lo charlamos, ok, pero yo le digo, está ok, hay que tomar, si hay alguna cuestión química en el cuerpo que no se soporta, ok, tomemos la medicación. Pero también ubicamos que la medicación apunta a todos los procesos químicos que hay en el organismo. Pero además de eso, todo psiquiatra va a decir, siga yendo y siga hablando de lo que le angustia. Porque la pastilla va a regular la cuestión ansiosa, química, eléctrica del organismo, pero no va a tocar lo subjetivo de cada sujeto. Entonces, nunca es una en reemplazo de la otra. Bueno, algo que también trabaja Lipovetsky desde esos años es un término que él usa que se llama la era del vacío. Y la era del vacío, si quieren hacer un cuadrito así rápido, pongan clínica de la falta y clínica del vacío. Pueden agarrar una hojita y poner clínica de la falta, clínica del vacío. ¿Y qué diferencia hay? También tiene categoría conceptual esto, porque nosotros todo lo que sabemos en relación a la neurosis, todo lo que pensamos en relación a la neurosis, lo pensamos en relación a la falta. Sin darle muchas vueltas, sabemos que está la cuestión de la castración, está la cuestión de la represión, está la cuestión del significante fálico, todo eso que venimos estudiando, y hay algo que en lo que el sujeto queda en falta, y eso es constitutivo, porque la función de la castración va de lleno a la falta,
y la falta va de lleno a orientar el deseo. Entonces, toda la línea que se nos arma entre falo, falta y deseo va en la misma línea. En cambio, la era del vacío es un tipo de clínica, esto lo teoriza Lipovetsky y no es el único autor, después vamos a ver otros, donde en lugar de que los síntomas se orienten en relación a una falta, se los piensa en relación a un vacío. O sea, hay un agujero, un blanco, un silencio. No tiene que ver con todo lo que hemos estudiado en relación a la neurosis. Es casi una divisoria de aguas. Entonces, dice Lipovetsky, la era del vacío, que analiza los elementos más significativos de la sociedad posmoderna, que han conducido paulatinamente a los individuos a sumergirse en el vacío existencial. Después le van a dar más vueltas, pero tienen que saber que conceptualmente la clínica del vacío, bueno, digo esto y después lo charlamos, pero todo lo que se piensa de los síntomas actuales en relación a la patología, las patologías del consumo, las patologías de la alimentación, las patologías del acto, están más del lado de la clínica del vacío que de la clínica de la falta. Bien, entonces, introducimos la cuestión de la era del vacío y también introducimos la cuestión de la hipermodernidad. Bueno, hace un tiempo yo participé de una investigación sobre violencia y estaba orientada a la violencia en las escuelas. Pero bueno, en esa época tomamos un montón de autores, trabajamos un montón. Obviamente, esta época, la época hipermoderna. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Y no es que ha dejado de ocurrir, ocurre exponencialmente todo lo que trabajamos en ese momento. De hecho, publicamos un libro que se llama Violencia en las escuelas, es este libro, entre varios autores. Pero bueno, lo que me interesa es qué cosas encontramos ahí que nos sirve para pensar la época. Eso me interesa. Bueno, una cuestión que surgía mucho, estaba muy orientado a adolescentes y viene a cuenta. Viene a cuenta porque son los sujetos más sensibles y los más afectados cuando ocurren cambios en lo social, ¿verdad? Bueno, algo que aparecía bastante es, ¿dónde están los padres? Le puse ese título, ¿dónde están los padres? Bueno, obviamente no es que no estén, pero vamos a tratar de situar a qué me refiero en dónde están los padres. Múltiples llamadas por teléfono, múltiples llamadas por celular, la madre no estaba en casa, el padre no estaba en casa, pero la cuestión es que no estaban nunca. Entonces había un montón de llamadas por celular de qué estás haciendo, fuiste a inglés, fuiste a fútbol, fuiste acá, fuiste allá, fuiste a la escuela, saliste de la escuela, qué estás haciendo en la esquina, a dónde estás. Había toda una cuestión de llamadas y eso no solamente no terminó, sino que se agravó, porque después vino la época en la que ya no había llamadas, ya hay audios. Entonces,
¿Qué pasa con el audio? El audio es una distancia mayor, o sea, ya no estaban presentes para, entre comillas, hacer de soporte de algo que pueda ocurrir, entre comillas para acompañar, entre comillas para dar una palabra, entre comillas para sostener algo. Entonces, no estaban presentes en la realidad, estaban las llamadas de teléfono y ahora últimamente los audios. Los audios, vieron que son maravillosos para no encontrarse, son maravillosos para no charlar, porque una persona manda un audio, vos le contestás si querés. Además hay muchísimas personas, jóvenes sobre todo, que ni siquiera sabés si leyeron el audio, porque no están los tildes. Entonces, lo que tiene de maravilloso o de problemático la llamada de audio es que primero no es un diálogo. Contestás si querés y contestás lo que querés. Y también quedás totalmente protegido de cualquier pregunta que no tengas ganas de contestar y también quedás protegido de tener que derivar en una conversación a algo que no querés decir, ni querés que te pregunten. Entonces, la pregunta de dónde están los padres, que obviamente tiene que ver con la función, fundamentalmente tiene que ver con la función, retornaba de una manera muy particular y que tampoco estaban presentes. Obviamente esta situación hay que pensarla en relación a la tecnología, porque es la tecnología la que ayuda a que todo esto sea posible. El hecho de que exista el celular, el hecho de que existan los videos, el hecho de que existan los audios, hace posible que todo esto se desarrolle. Entonces, está claro, creo que todos vamos a estar de acuerdo, que se constata cada vez más cómo la tecnología ha facilitado la comunicación. Tenemos celulares, tenemos chat, tenemos video, tenemos de todo, pero no mejoró los lazos. Y ese es el concepto al que quiero llegar. No estoy en contra del celular, de hecho estamos haciendo esto online, está buenísimo, pero creo que la pregunta que ponemos arriba de la mesa es si la comunicación mejora el lazo o si la comunicación elude el lazo. Entonces, constatamos que no mejoran los lazos, no mejoran los encuentros, no mejora el encuentro entre, bueno, nadie casi, nadie. Bueno, de más está decir que están todos cada vez más ocupados, los padres, y eso tiene que ver con lo que quizás llegamos después a hablar en relación a el consumo. El consumo requiere dinero, el dinero requiere trabajo, cada vez más el trabajo, cada vez más el dinero, cada vez más el consumo. Y quiero situar que no estoy en contra del consumo, sino un consumo que vamos a situar en qué nos problematiza a nosotros. Bueno, la verdad que de la escuela podemos decir un montón de cosas, ya que la investigación tocaba el tema de las escuelas, pero algo que sigue ocurriendo es que tendrá todos los problemas que ustedes quieran, pero sigue siendo un lugar de encuentro para los jóvenes. Todo pasa ahí, todo lo que pasa, pasa ahí. Se encuentran con alguien ahí, se encuentran con amigos ahí, se pelean ahí, hay violencia ahí, hay lo que hay ahí. Entonces, me parece que en una época
en la que lo que venimos diciendo es que la tecnología facilita la comunicación, pero no mejora los lazos, tener claro que la escuela es un lugar donde se dan los encuentros y se dan los lazos para bien o para mal, me parece que es algo que está bueno sostener. Obviamente se da lo sintomático también, porque en la escuela también aparece la violencia, también aparece el bullying, también aparece la segregación, también aparece lo que últimamente es como, no sé, como crece y crece los diagnósticos de chicos con déficit de atención, con hiperactividad. Digo, además de lo que venía diciendo, de también se dan las peleas, también se da la agresión física, porque bueno, es un espejo de lo social, ¿verdad? La escuela es un espejo de lo social, no veo por qué no iba a ocurrir en la escuela lo mismo que ocurre en otros lados. Bien. Después, si quieren, charlamos de si hay algo de la transmisión del saber en las escuelas o no, si hay algo de la transmisión de los ideales o no, si hay algo de la transmisión de, si hay algo de la educación en las escuelas o no, o de qué manera se da. Después, si quieren, lo podemos charlar. Bueno, algo que también apareció en ese momento claramente y que sigue ocurriendo es la cuestión de la diversión. Pero no como, no hay ningún problema con divertirse. El tema es que hay un montón de situaciones que antes estaban muy orientadas en relación a una idea. Por más que nos parezca horrible lo que voy a decir, hay grupos que están en contra de otros grupos porque o son negros, o son gitanos, o son judíos, o son los que no saben, o los que saben, no sé, había algo que sostenía la segregación, había algo que sostenía estar uno en contra del otro. Pero hay unas cuantas situaciones, y aparecen cada vez más, donde lo que sostiene la diferencia de los grupos no es una idea, no es una ideología, es la diversión por la diversión misma. Eso es bastante característico de la época. Yo no sé si ustedes se acuerdan esas películas Bowling for Columbine, o no sé si vieron Elephant o alguna de esas. Las primeras eran como muy llamativas, porque hubo una, la del atentado en la secundaria en Columbine. Son dos adolescentes, compran armas por internet, hay libertad de comprar armas por internet, no sé si ustedes saben, pero acá hay un proyecto en la Argentina de fomentar la compra de armas, no sé si saben. Bueno, entonces, compran las armas por internet, llegan a su casa, las prueban, se visten con ropa de combate, se van a la escuela, bueno, se produce una masacre ¿Te puedo terrible. decir algo? Perdón, ¿te puedo decir algo? Sí, ¿A qué te referís con la compra de armas acá? Porque las acá, armas las compran igual ilegalmente, por eso hay tantos robos y tantos problemas.
Bueno, las compran ilegalmente y ahora las van a poder comprar legalmente, con lo cual ¿Para qué las van a comprar? hay No un escuché. proyecto, hay un Ah, sí. proyecto que está por entrar al Congreso ahora para facilitar la compra de armas. Todo sujeto puede libremente, obviamente si tenés ciertas características, pero se puede facilitar la compra de armas. O sea que no va a ser ilegal, como ahora, va a ser legal. Bueno, supongo que van a existir los dos circuitos, va a existir el circuito ilegal y el circuito legal, No, supongo no, que porque van no a entendía coexistir. por qué hiciste ese comentario de las armas, no entendía. Bueno, porque es todo un concepto social, cultural, Pero ¿por suponer qué que, motivo pensás que pasa? ¿por qué Yo creo que motivo? hay tanta inseguridad, yo creo que hay tanta inseguridad y tanta gente que compra armas ilegalmente que de alguna manera la gente necesita defenderse, o hasta ahora necesitó defenderse. No sé No, por qué nombraste eso, la verdad me siento molesta con tu bueno, comentario. la idea es que lo charlemos, la idea es que lo charlemos, no es mi No, intención pero me molestar parece a que nadie. no hace al taller, no entiendo. Bueno, Perdón, ¿eh? aunque te parezca mentira, por ejemplo, en ese documental, Bowling for Columbine, está enfocado en que está la facilidad de la compra de armas por adolescentes que no tienen todavía, es como que no tienen todavía un criterio de la peligrosidad, no tienen un criterio de, bueno, lo voy a tener, me voy a defender, voy a aprender cómo usarlo, voy a aprender a tener un uso racional, voy a aprender a defenderme, inclusive lo que vos decís, Gloria, voy a aprender a defenderme con Claro, esto bueno, pero los que y compran usarlo. ilegalmente armas, ¿tienen criterio para usarlas? Bueno, no, pero espera. Seguime un poquito con esto, pará. Eh, Estos chicos no estaban en la línea de compramos un arma, nos defendemos, aprendemos a usarla, aprendemos y si ocurre algo en casa, nos vamos a defender. No, estos chicos lo que hicieron fue comprar armas con una facilidad muy grande y iniciar una matanza por el solo hecho de divertirse. De hecho, lo que le dice uno al otro es, vamos a tener un día de satisfacción garantizada. O sea, Pero solo vos estás quiero, hablando de la película, ¿no? no, estoy hablando del hecho que ocurrió en la realidad. O sea, eso ocurrió en la realidad. Esto ocurrió en Estados Unidos, ¿no? ¿O en Sí, dónde? sí. Eso ¿Qué? ocurrió en una secundaria. No te enojes con lo que te voy a decir, pero me parece que no, a mí por lo menos no es un tema que me haga, me interese para hablar en un taller, sinceramente, no. O sea, Gloria, tenés todo el derecho al mundo. O sea, de hecho, yo abrí la cuestión a que charlemos y todo el tema de el uso de las armas, no en relación a la protección, sino el uso de las armas indiscriminado en relación a solamente iniciar actos de diversión, es algo que en el mundo aparece. Brasil también lo está tomando y Argentina está levantando un proyecto en ese sentido. Tenés todo el derecho del mundo a disentir, solo lo traigo como un elemento que no lo inventé yo, no lo inventé, sino está circulando hace bastante. Solo tomo lo que bastantes autores han trabajado y bastantes agrupaciones también. Pero ¿en qué sentido? Y quiero aclarar esto porque por ahí no fui clara. No estoy hablando de estar en contra del uso de armas para defenderse y con un uso racional del instrumento. Solamente estoy diciendo que tomar el elemento para un acto de diversión en una situación de irresponsabilidad es un elemento que ocurre en muchos lugares del mundo. Bueno,
No, quiero seguir con otras cosas. Me hace acordar a algunas escenas de Kill Bill. ¿Se acuerdan de esa película de Tarantino de hace unos cuantos años, donde aparecía en una de esas así la diversión, pero era una situación que ya era un descalabro total? No eran adolescentes, eran adultos. Pero en una de esas, esto que vos planteás de las armas, yo ya hace unos años que me jubilé, pero trabajaba en una escuela secundaria donde siempre se armaba una rivalidad entre dos grupos muy grandes. Había una calle principal que se llamaba Amenedo y estaban los que vivían de Amenedo para acá y los que vivían de Amenedo para acá. Se, se armaron cada trifulca, que más de una vez quedamos encerrados en la escuela con todos los chicos que estaban adentro, porque estaban los de este lado adentro y los del otro lado afuera, y nos cascoteaban la escuela y había que llamar que venga la policía porque era imposible salir de ahí. Bueno, en todo ese, yo trabajaba en el equipo de orientación escolar, en todo ese lío que se armaba y que fueron unas cuantas ocasiones en un mismo año, la verdad que fue un trabajo muy intenso. Uno de los chicos planteaba, en relación a las armas, digo, estoy hablando del conurbano bonaerense, Almirante Brown, límite con Quilmes, límite con Varela, que las armas no se compraban, las armas se alquilaban. Uno iba a la casa de, qué sé yo, Juancito, que era no sé, el punga del barrio, y le decía, mira, necesito un arma para tal o cual cuestión. No sé, yo esto de la diversión que vos planteás, yo no lo pesqué. Pero nosotros, a ver, a la escuela los que venían eran con bombardeos de piedra y nos cascoteaban la escuela. Era una esquina, así que venían, no sé, 30 pibes y nos bombardeaban la escuela. El susto que nos pegamos no les puedo explicar. Pero Pero las armas, los chicos planteaban eso. No se compraban, se alquilaban. Nosotros tuvimos un atentado en Carmen de Patagones, un pibe que se termina suicidando, mata a los compañeros y se termina suicidando, y él, el arma con la que hace todo esto es del padre, o sea, él le saca el arma al padre y termina haciendo esa matanza. Bueno, ¿qué va a hacer? Estas cosas están circulando. Claro. No sé, yo siempre he trabajado con urbano bonaerense y siempre muy adentro del conurbano. También depende a veces de las realidades en las que uno se mueve también, ¿no? Hay cosas que hay algunas cosas que no se ven desde algunos lugares. No Bueno, sé, está muy digamos, emparentado, está muy emparentado la cuestión de la violencia con arma o sin armas. Tuvimos hace poco, bueno, una serie no voy a entrar en detalles en relación a la violencia y la diversión, porque todos los días vemos algo de esto. Bueno, algo que circula también bastante y se trabaja en relación a el paradigma ético hipermoderno es dos estilos o dos paradigmas de subjetividad. Quizás podría hacer la diferencia en una generación anterior o un paradigma anterior, o podríamos decir el de nuestros padres o quizás inclusive una generación antes, un paradigma basado en la ética religiosa, la idea del sacrificio, del trabajo, del esfuerzo, del estudio, del valor del saber, lo que se ha llamado la consigna de la ilustración, donde el saber está en el lugar de un ideal. Quizás podemos ubicar ahí los padres trabajando, digamos, en el sentido de
sostener cierto pasar, digamos, ¿no? En relación a un sacrificio. No es la ética hipermoderna, ¿verdad? Porque desde lo que les contaba recién de Lipovetsky, digamos, más que orientarse en relación al sacrificio, ahora pareciera ser que hay un rasgo de la hipermodernidad orientado en relación a un mandato a gozar, a un mandato a consumir y a no renunciar a nada. Me parece que ahí otra vez la cuestión de la diversión, del divertirse, del pasarla bien, digamos, ¿no? Se entiende rápidamente. Si quieren la referencia, esto lo trabaja un autor que se llama Miller en un texto del año 2002 que se llama Un esfuerzo de poesía. Él trabaja ahí la cuestión de los dos paradigmas de la subjetividad. O sea, un paradigma donde el saber ocupa el lugar del ideal y otro más actual donde el consumo ocupa, el consumo y el empuje al goce ocupa el lugar prioritario. Bien. Pienso que, como les decía hace un rato, hay muchos momentos donde uno podría ubicar la cuestión de la época. Pero bueno, nuevamente, si pensamos el modelo de la adolescencia, también te da bastantes datos, porque la adolescencia es justo ese momento donde el sujeto tiene que renunciar a los objetos parentales, tiene que renunciar a los objetos infantiles y construir una propia posición frente al ideal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si, y vuelvo a la cuestión del consumo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si en lugar de tener el tiempo de orientarse en relación a los propios ideales, las propias identificaciones, la propia historia o los nuevos objetos, digamos, redescubrir los nuevos objetos? El sujeto se encuentra frente a un problema donde, ¿cómo separarse de lo infantil cuando todo empuja, y acá vuelvo a la cuestión del consumo, donde todo empuja a suturar la falta de los objetos, siempre renovados? Creo que ahí me parece que se entiende un poco mejor cuál es el problema del consumo, porque no hay ningún problema con consumir. El tema es cuando el consumo anticipa los deseos. No solamente ocurre eso, sino que los transforma en necesidades de satisfacción inmediata. Entonces, no es que un psicoanalista va a estar en contra del consumo, vuelvo a eso, no se trata de estar en contra del capitalismo, en contra del consumo, en contra de comprar nada que te guste. El tema es cuando el consumo, no es que el sujeto busca un objeto que en relación a su falta semblantea algo de su falta, sino todo lo contrario, el consumo anticipa y tapona todo lo que el sujeto pueda querer. No sé si ustedes están al tanto, si les ha pasado, pero ahora está ocurriendo algo muy subido de tono con el tema de las apuestas online. No hace falta, digamos, darle demasiadas vueltas, creo.
porque ves un partido de televisión y aparece Betson todo el tiempo y todo el tiempo las apuestas. Entonces, algo que está pasando es que hay muchos sujetos jóvenes que tienen una billetera virtual, entonces, con poco dinero se puede acceder a una apuesta online y se producen situaciones de muchísimo descalabro donde los jóvenes se juntan en grupos, apuestan todo el tiempo, porque además se apuesta a todo, y de pronto tienen un montón de dinero, de pronto pierden un montón de dinero, entonces se produce un descalabro donde empiezan a tener una especie de ansiedad de tenía tanto dinero, lo perdí, lo quieren volver a recuperar. Todo el tema de las apuestas en los jóvenes, la verdad es que es un tema bastante preocupante. No sé si les tocó el escuchar a alguien en la clínica. Bueno, vuelvo a la cuestión de los paradigmas en relación, esto que trabajaba Miller de los dos paradigmas de la subjetividad, uno anterior y otro hipermoderno, donde el saber ocupaba un lugar, era quizás, bueno, tener alguna profesión, tener algún oficio, tener algo, era un valor. Vieron que esto no es algo que tenga mucha buena prensa en este momento, porque, digamos, quizás es más interesante ser influencer que estudiar una carrera o prepararse para un oficio. Quizás es más importante ver si hay apuestas que te van a dar dinero que estar, llevar el tiempo que te pueda llevar, pintar, no sé, aprender a tocar un instrumento o algo así. Y se escucha bastante, circula bastante la frase hacerse millonario antes de los 30. Es una frase que está dando vueltas de una manera bastante, viste, lo escuchás, hablás con colegas, te dicen lo mismo, casi como si fuera, un mantra que, bueno, hacerse millonario antes de los 30, o sea, realmente. Bien, entonces, vuelvo a la cuestión de lo hipermoderno, quizás llevando la cuestión a en qué lugares constatamos que se sostiene el lazo, en qué lugares constatamos que se sostiene el encuentro, la transmisión y en qué lugares no. Tendríamos que hablar de un proceso de subjetivación y tendríamos quizás que recordar, bueno, si quieren podríamos tomarlo desde Freud inclusive, ¿no? ¿Se acuerdan la frase donde el ello era, el yo debe advenir? Lacan lo ubica en el sentido de, en el seminario 11 lo trabaja bastante eso, donde él dice, donde el ello era, el sujeto debe advenir. Y a lo que se está refiriendo es a un sujeto que se orienta en relación a una falta y va en busca de construir algo en relación a su propio deseo y estar a tono con eso. Lo que estamos diciendo es que hay algo muy característico de la época hipermoderna donde el tiempo queda suspendido y aparecen todo el tiempo objetos que te dicen lo que vos vas a querer.
Bueno, podría dar una serie de ejemplos, creo que ustedes los tienen también, digamos, lo importante que es hacerse viral. No importa para qué, pero hay que hacerse viral. Hace 2 días, yo no sé si ustedes lo vieron, lo vi en la mañana en la tele, 2 chicas, pasó en México, 2 chicas chocaron con su auto, iban alcoholizadas, chocaron con el auto, volcaron, estaban heridas las 2, se sacaron una selfie y lo subieron a las redes y se hizo viral. Vuelvo, no hay ningún problema en hacerse una selfie, no hay ningún problema en subirlo, pero la situación de hacerse viral viene en la línea del consumo, de lo que estábamos diciendo antes, del consumo en el sentido de cuantos más likes tengan y cuanto más vistas y cuanto más me gusta tengan, mejor. Pero eso no viene en la línea de ningún deseo, de ningún concepto, de ninguna ética, de ninguna moral. De hecho, estaban alcoholizadas las 2 y heridas. Entonces, queda en primer plano el like en relación al consumo y en relación al me gusta, y queda totalmente en segundo plano que era un hecho catastrófico. Digo, las 2 estaban heridas, podían haber muerto, claramente. Entonces, el consumo y el mercado tocan la subjetividad. Ese es el punto que nos interesa. Y me parece que si estamos hablando de esto, es porque es característico de la época hipermoderna, es característico de la subjetividad, es característico de cómo se arma la cuestión sintomática y también de lo que sufre la gente. Por eso estamos hablando de esto. Viene a cuenta de la constitución subjetiva de este momento. Bueno, ¿en qué punto la declinación social de la imago paterna aparece? Hace unos años, un francés que se llamaba Gerard Bachmann publicó un libro que se llama El Ojo Absoluto, no sé si lo tienen. Todo puede ser mostrado, todo puede ser visto, todo puede ser, la vida se puede transparentar, todo está hecho para mostrarse. El tema es quién hace la lectura, quién ve. Vieron que se produce un fenómeno con la videovigilancia. Hay lugares que tienen un montón de cámaras, un montón de selfies, un montón de subidas a internet, pero el que sea visto para todos también deja pendiente la cuestión de quién hace una lectura. ¿Cuál es la lectura que se hace de eso? Claramente la cámara está para mostrar, ¿no? Pero ¿y cuál es la lectura? ¿Cuál es la lectura para hacer de cuál es el sufrimiento subjetivo, de qué es lo que le pasan a los sujetos? Bien. La vez que viene, quizás vamos a hablar de esto. Voy a tomar 3 autores
Uno es Nieves Soria, otro es Massimo Recalcati y el coreano devenido alemán Bull-Chul Han. Estos tres autores están tratando de teorizar, digamos, en la línea de todo lo que les vine contando, de qué es lo que ocurre con la subjetividad en esta época. Lo que vamos a tomar de Nieves es la cuestión del simulacro. ¿Por qué? Si nosotros pensábamos los síntomas en relación a la neurosis y resulta que la neurosis no nos alcanza para entender los nuevos síntomas, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado luego de la declinación de la imago parental, que es lo que venimos escuchando hace 20 años? ¿En qué devino eso? ¿En qué deviene? Entonces Nieves Soria trabaja la cuestión de la evaporación del nombre del padre y las posiciones de simulacro del nombre del padre. Bien, es ella. Máximo Recalcati retoma la cuestión del Lipovetsky y trabaja la clínica del vacío. Y hay una cuestión que me parece que también es bastante interesante para tomar, que es la crisis de la narración. Lo trabaja el coreano, creo que han leído alguna cosa de él o que han circula bastante, ¿no? No sé si lo conocen o no. Digo esta cosita y charlamos un rato o seguimos la próxima. ¿Se acuerdan? Clásicamente nos orientábamos en relación a la novela familiar del neurótico. La cuestión de la novela era interesante porque construía toda una cuestión en relación a personajes, qué lugar ocupaba cada uno, qué lugar ocupaba el sujeto, la madre hacía esto, el padre hacía aquello. Freud lo pensaba como una novela, ¿no? De hecho, le pone ese nombre. En cambio, lo que va a trabajar el coreano está de moda el storytelling. No sé si escucharon, relatos cortos, casi como lo que usaría el marketing y la publicidad, como historias instantáneas del sujeto. Y él dice, esto es lo que ocurre también, no solamente en el marketing y en la publicidad, sino también las redes sociales y la política. Lo importante ya no es armar una historia, sino vender una historia. Y otra vez aparece la cuestión del consumo, otra vez aparece la cuestión de la cantidad. Cuanto más historias se venden, mejor es. Obviamente el sujeto queda en la estacada, ¿no? Bien, bueno, eso lo vamos a ver la vez que viene, así que, bueno, si quieren, charlamos un ratito, si no, seguimos la próxima. Por ahí hacer el comentario del libro No Cosas de este filósofo coreano, que justamente Bueno, habla de que hemos ganado en extensión en la información en cuanto a extensión de la comunicación, pero no en profundidad. Y me parece interesante eso, porque es parecido a lo que estás planteando, es mayor cantidad de cosas, pero poca profundidad. Y estaba pensando en lo que decías, lo que aparece también como microteatro, microobra. Todo es micro, apuntando a un impacto
cortito y se pierde en profundidad, ¿no? La novela, la historia, los pasos, es como vérselas con estos esquemas que parece que están totalmente en contra de lo que es el psicoanálisis para nosotros, que es justamente extensión, lectura, profundidad. Por eso me parece muy interesante este tema para Sí, ver estas. él tiene esa frase, storytelling, el arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionales. O sea, es una emoción, no es una historia. Transmite una emoción. Por eso el marketing y la publicidad como que rápidamente, en un momentito, te transmite una emoción, ¿no? Pero bueno, basta con que retomemos toda la cuestión del significante para que se nos caiga, porque el S1, el S2, la historia, lo que circula en la cadena, el objeto, el sujeto como producto de lo que representa un significante para otro significante, todo eso, chao, fuiste. Todo eso, por eso él lo llama época postnarrativa. Digo, ¿se entiende cómo todo esto va? Se entiende, digo, se puede transmitir cómo todo esto no tiene nada que ver con lo que clásicamente pensamos como producto de la metáfora paterna. Acuérdense que la metáfora era justamente un significante que viene a nombrar algo en el formato metafórico y que al mismo tiempo le da un plus de sentido, significa y le da un plus de sentido. Todo eso, o sea, de metáfora, también fue. Entonces son todos ejemplos, nos gusten más, nos gusten menos, son todos ejemplos donde lo metafórico, el relato, lo subjetivo, la causa del objeto de cada uno, todo eso va quedando en el camino. No creo que esté ni mal ni bien, creo que es lo que tenemos y tenemos que reflexionar con esto. Es la clínica que tenemos, ¿no? Tengo un listadito por acá de síntomas contemporáneos. Síntomas contemporáneos. ¿Cuáles son los síntomas contemporáneos? Patologías del consumo, adicciones, alcohol, toxicomanía. Patologías de la alimentación, anorexia, bulimia, obesidad. Patologías del acto, acting out, pasaje al acto, violencia, impulsión. Patologías de la ansiedad, o sea, no angustia, ansiedad. Ciertas impulsiones, ataques de angustia, pánico, crisis de angustia. Patologías del afecto, depresión, estados depresivos, desinterés, abulia, no duelos o melancolía, abulia. Todo esto no está en relación en la clínica de la falta. Por eso tomé a Recalcati. Por eso me parece que la idea es hablar de Recalcati, tomar ese autor. Obviamente, cómo trabajar con esto, ¿no? Que nosotros teníamos la cuestión de neurosis, psicosis, perversión. Entonces, estructuralmente, ¿cómo los vamos a ubicar? ¿Son psicóticos, son neuróticos, son inclasificables, es un nuevo cuadro? Bien. Bueno, nos vemos el martes, entonces, el miércoles, perdón. Bueno, Bueno, muchas gracias, Isa. Gracias a todos. Buena semana. Hasta la semana que gracias, viene. chao.